gracia, salvo por fe. En tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria, vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo. Firme tu gracia, salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria, vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo, me rodean ángeles, cantan santo al que un día volverá. Cantaré aleluya. 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 Estamos estudiando la segunda carta de Pablo a Timoteo. ¿Sí? Dijimos que esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo, una carta llena de emoción, una carta muy personal, una carta dirigida a su hijo, a quien él amaba. Hablamos, bueno, vamos a hacer como siempre comenzamos haciendo este repaso, ¿sí? Este repaso mental de cómo nosotros estamos bosquejando la carta, ¿sí? 3 o 4 palabras, perdón. Quiero ver sus bocas, por eso quiero que enciendan la cámara, quiero ver sus bocas, que me digan. El capítulo 1 entonces es... No veo que nadie mueva su boca. Todavía no la pongas, César. Sácala, sácala. Muy bien. El primer capítulo lo resumimos en una sola palabra. ¿Cuál es? No los veo. Veo solo al pastor Jensen que mueve su boca. Ahí está. Retela. Muy bien.
El segundo capítulo lo resumimos en una sola palabra. ¿Cuál es? Muy bien, ahora César, enseña, ¿sí? Enseña. Dijimos, primer capítulo, retén la preciosa doctrina. Pablo enseña a Timoteo en este primer capítulo que él da gracias a Dios por él. ¿Pero por qué? Porque él escuchó la palabra de Dios, el ánimo es a que no se avergüence de esta palabra que llegó a su vida, el evangelio del Señor, que debe ser proclamado en este mundo. Segundo capítulo, Pablo exhorta a su hijo amado nuevamente y le dice, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Enseña, enseña. ¿Por qué? Porque hoy vamos a empezar a estudiar el tercer capítulo, y el tercer capítulo, la palabra es, muy bien, lo vi claramente y el pastor Jaime lo dijo, permanece, permanece. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver que los últimos días, dice el apóstol Pablo, van a ser días peligrosos, y es por eso que es importante que nos aferremos a la palabra de Dios y permanezcamos en ellas, para finalmente, en el capítulo 4, exhortarlo a salir a este mundo para predicar la palabra, predicar la palabra. Ahí está, bosquejado la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y como dije, hoy vamos a abrir nuestras Biblias, ahí en el capítulo 3, y vamos a leer, como siempre le decimos, si leemos desde la Biblia de las Américas, el versículo 1, capítulo 3 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales, evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar palabras de vida. Señor, ayúdanos a poder entender lo que tú tienes como mensaje esta mañana y poder aplicarlo en nuestros corazones. Danos un corazón sencillo, un corazón maleable para poder entender tu voz y poder obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el tercer capítulo es un capítulo de una advertencia muy, muy fuerte que hace el apóstol Pablo. Esta sección la podríamos resumir, son 9 capítulos que nosotros lo podríamos resumir simplemente en una frase. Y hoy vamos a hacerlo así. Fíjense que el apóstol Pablo comienza su argumento en el versículo 1 y es una larga frase que termina en el versículo 5. Y él comienza diciendo esto, y nosotros podríamos resumirlo de una forma muy simple. Él dice, entiende esto, Timoteo, en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Y estos tiempos difíciles van a ser provocados por hombres de los cuales tú debes apartarte. Así resumimos todo lo que acabamos de leer. Entonces entendemos que el peligro de no permanecer en la doctrina es a lo cual el apóstol Pablo quiere exhortar a Timoteo. Hay un peligro, querido.
hay un peligro y tú tienes que estar atento a esto. Él comienza diciéndole a Timoteo, versículos 1 al 6, como ustedes veían recién ahí, entiende esto, fíjate, pero debes saber esto. ¿Sí? Yo lo cambié, le puse, entiende esto. ¿Sí? Es esta la advertencia que hace el apóstol Pablo, entiende esto. ¿Y qué es lo que debes entender? Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esa expresión que comienza esta frase que el apóstol Pablo dice, en los últimos días, es una expresión que tiene que ver también con una doctrina, ¿no es cierto?, que nosotros escuchamos ayer como defendió el hermano Jaime, que se llama la escatología, ¿sí? Que está hablando de los tiempos que vendrán, ¿sí? Si usted va al Antiguo Testamento, esta frase se menciona mucho acerca de los últimos tiempos van a ocurrir una serie de cosas. Pero Pablo habla a Timoteo y le dice, en los últimos tiempos. Eso nos hace relajarnos, ¿no es cierto? Decir, bueno, es algo al futuro. Entonces, en los últimos tiempos, gracias a Dios que no estamos en estos últimos tiempos, ¿no? No, equivocado. Porque cuando la profecía hablaba de los últimos tiempos, se estaba refiriendo a estos tiempos, los que estamos viviendo hoy. Fíjese, cuando el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, comienza su carta, dice lo siguiente, Hebreos, capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos, fíjese, últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y se da cuenta que cuando el escritor a los Hebreos se está refiriendo a estos últimos días, lo hace en tiempo presente. Él se incluye y dice, nosotros estamos viviendo hoy los últimos días. Entonces, cuando el escritor bíblico habla de estos últimos días, está hablando de este periodo que comienza con la venida de Cristo a la tierra y que se va a extender hasta que Cristo regrese nuevamente por segunda vez a esta tierra. ¿Sí? Repetimos, estos últimos días es este periodo que se extiende desde la venida de Cristo a la tierra, de la encarnación de Cristo, del nacimiento de Cristo, allí en Belén, hasta lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga con sus santos ángeles y pose su pie sobre esta tierra para inaugurar su reino en este mundo. Entonces, fíjese, cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice, en estos últimos días, ¿de cuándo está hablando? De hoy, de estos últimos días, de hoy. Y dice, en estos últimos días vendrán tiempos difíciles. Ahora, paréntesis, hermanos, desde hace casi 2000 años, los cristianos están diciendo esto, estamos en los últimos días. Y han sido tiempos difíciles. Usted puede estudiar la historia de la iglesia y va a ver, y va a conocer, y va a estudiar acerca de las persecuciones que ha tenido la iglesia verdadera, ¿no es cierto? Y hoy no estamos exentos de eso. Hay lugares en el mundo en que la iglesia es perseguida literalmente, físicamente. Hay lugares en el mundo hoy donde los cristianos son encarcelados por denominarse cristianos. Pero también hoy en nuestro país, como creyentes, somos perseguidos. Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles en que se levantan ideologías, en que se levantan líneas de pensamiento, filosofías que quieren combatir el cristianismo, que están luchando contra el cristianismo, que están haciendo de nuestra vida tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Cuando Pablo dice
tiempos difíciles, está hablando de eso, de tiempos peligrosos, en que nosotros seremos perseguidos por nuestra fe. Pero fíjense que Pablo les dice, tienes que comprender esto, tienes que entender esto, tienes que saber esto. Y quiere ampliar un poquito la idea, ¿no es cierto?, para decir cómo se van a comportar los hombres, ¿no es cierto? Y cuando habla de estos hombres, está hablando de la humanidad, ¿no es cierto?, de aquellos que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Pablo habla acerca de estos falsos hermanos, falsos maestros, y dice, fíjese, da una lista de 19 características de estos hombres, para que Timoteo sepa bien claramente cómo es el comportamiento de estos hombres. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, vendrán, a diferencia de lo que estábamos diciendo antes, ¿no es cierto?, que nosotros decimos que hoy estamos en los tiempos difíciles, sí, pero Pablo le dice a Timoteo, vendrán en el futuro tiempos difíciles, pero no le está diciendo en cuanto a tiempo, sino que le está diciendo en cuanto a prontitud. Es como decir, están aquí a la vuelta de la esquina. Es algo inminente, algo que va a ocurrir muy pronto. No es que le está dando la idea que en el futuro vendrán por allá en años más adelante, no. Pablo lo está diciendo a Timoteo, vendrán tiempos difíciles y están aquí a la vueltita de la esquina. Por eso es importante que Timoteo pueda identificar y nosotros podamos identificar cada una de estas características. Y no es, hermano, no es para que usted esté diciendo, este es así, mi vecino es así, este otro es así. No, para que nosotros podamos estar, y hay una palabra que me gusta mucho, ¿no es cierto?, que es apercibidos, ¿sí? Podamos estar atentos, podamos saber, si es el objetivo de Pablo, sepas, entiendas, comprendas. No es para identificar a personas, sino que es para identificar el tiempo en que estamos viviendo. Y fíjese, esta lista es una larga lista que es bien interesante porque Pablo también se las había dado a los hermanos ahí en Roma. Cuando escribió su carta a los romanos, en el capítulo 1, dio una lista muy similar. Algunos escritores dicen que casi en la misma lista, solo que esta a Timoteo es un poco más extendida o más específica respecto a ciertas cosas. Pero si usted quiere hacer el ejercicio, después, este domingo, después de la siesta, por supuesto, puede comparar estos dos pasajes, ¿sí? Este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3 con Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31. Y va a ver la similitud entre ambas listas. Pero fíjense, pasemos por estas 19 características muy rápidamente, porque si no podemos estar hasta las 4 de la tarde aquí con esta lista. Pero vamos a pasar por esta lista muy rápidamente. Fíjense, la primera característica que da Pablo de estos hombres es que son amadores de sí mismos. Hay algunos escritores que dicen que este es como el título de todas estas características. Y aquí se envuelven todas estas características, ¿sí? La persona amadora de sí misma es aquella que se ama a sí mismo, obviamente, ¿no es cierto?, que ama el yo. A eso nosotros hoy lo llamamos egoísmo, ¿sí? Egocentrismo. Y esta, ¿no es cierto?, es, algunos dicen, la madre de todos los pecados, ¿sí? La raíz de todos los pecados, de ahí salen todos los demás, cuando yo me miro a mí mismo, ¿sí? Cuando yo me amo más que a los demás. Pero fíjense, amadores de sí mismos, egoísmo extremo, avaros. Esta palabra avaro significa los que aman el dinero. Pablo ya le había dicho a Timoteo en la carta anterior, no sé, en su primera carta en el capítulo 6, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero dice que al final de los tiempos estos hombres se amarán a sí mismos, serán avaros, serán jactanciosos, ¿sí?, o vanagloriosos, llenos de su propia gloria. No tienen nada por dentro
otro, sino a ellos mismos. ¿Sí? Y eso me hace recordar las palabras de Juan, ¿no es cierto? Ahí en la primera carta, capítulo 2, versículo 16, ¿no es cierto? Cuando dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y habla de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y esa es la misma palabra que utiliza Pablo aquí. ¿Sí? No proceden de Dios, no proceden de Dios. La vanagloria o los jactanciosos, obviamente no es una característica, no debería ser una característica de un cristiano, pero también habla acerca de soberbios, aquellos que se creen más que los demás, ¿no es cierto? Que están por encima de los demás, que son capaces de mirar por el hombro a los demás. Y recuerda lo que dice Santiago, Dios resiste a los soberbios. Dios busca la humildad en sus hijos. Por eso Santiago dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No solo esto, sino que son blasfemos, mal hablados. Pero esta palabra tiene que ver con la murmuración, básicamente, con el hablar mal de otros. ¿Sí? ¿Y quiere saber qué significa esto? Lea Santiago capítulo 3 ahí. Santiago da todo un capítulo para hablar acerca de la lengua. Puede ir a los proverbios también, ¿no es cierto? Con ella podemos bendecir, pero también con ella podemos destruir. Dice, la lengua es capaz de inflamar hasta el infierno, dice Santiago. ¡Wow! ¿Sí? Por eso dice que los tiempos finales, los últimos tiempos van a ser peligrosos, porque van a haber amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y aquí no tenemos nada más que agregar, ¿no es cierto? El mandato es claro, hijos, obedeced a vuestros padres. En cambio, estos hombres van a ser desobedientes a sus padres. Después habla de ingratos. La ingratitud es un gran pecado, hermanos. ¿Sí? Primero, cuando somos ingratos con Dios, Pablo decía, ¿no es cierto?, cuando escribía a los tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo, en todo, en todo. Y todo, como siempre decimos todos, es todo. Pero también hay que tener gratitud con las personas. Hay personas que te bendicen, hay personas que te animan, hay personas que te alientan. No seas ingrato con estas personas. Sea agradecido con aquellos que son de bendición para tu vida. Después habla acerca de personas irreverentes, aquellas que no tienen respeto con ninguna norma, especialmente con las normas divinas, ¿sí? Y que tiene la idea también de que se burlan de aquellos que cumplen las normas divinas, los irreverentes, que no les importa nada, ¿no es cierto? Después habla de personas que son sin amor, que son sin amor, son incapaces de amar. En otras versiones dice sin afecto natural. Y recuerde, querido hermano, que el amor es un distintivo especial de nosotros los hijos de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor, ¿qué? Los unos con los otros. Amaos los unos a los otros, nos exhorta el apóstol Pablo también. Pero estos hombres son incapaces de amar, implacables. Como no saben amar, son implacables, no dan tregua, no son capaces de llegar a acuerdo. ¡Pum! Te dejan caer el hacha sobre la cabeza y no hay nada más que hacer. Calumniadores, aquellos que se levantan, acusan falsamente. Aquí, ¿cierto? Pablo usa en el original la palabra diablos. Diablos. El padre de mentira, ¿no es cierto? Esa mentira, esa calumnia, aquel que se levanta para hablar falsamente de otros, el calumniador. Habla de aquellos hombres que son desenfrenados, que son, la Reina Valera dice, intemperantes,
que no tienen capacidad de contenerse, no tienen control, no tienen autocontrol, ¿sí? No tienen dominio propio. Salvajes, crueles. Y esta palabra salvajes habla de animales salvajes. Después habla acerca de personas que son aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Son aquellos que no solo no practican las cosas buenas, sino que se levantan en contra de aquellos que quieren hacer lo bueno. Luchan contra el bien. Los aborrecedores de lo bueno. ¿Sí? Los que odian las cosas buenas. Traidores. Son personas en las cuales no se debe o no se puede confiar. Aquellos que cuando tú te das vuelta a la espalda, ¿no es cierto? ¡Pum! Te ponen un puñal aquí en medio de la espalda. Impetuosos, ¿sí? Precipitados, temerarios, envanecidos. Antes hablamos acerca de la vanagloria, ¿no es cierto? Y ahora vuelve a insistir en esto, envanecidos, hinchados en su conocimiento, que creen saberlo todo, que siempre tienen algo que opinar en cualquier circunstancia y en cualquier tema. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y esta es una característica bien interesante, querido, ¿sí? La Reina Valera dice amadores de los placeres más que de Dios. Pero la traducción de las Américas es una traducción mucho más cercana a lo que quiere decir el apóstol Pablo, pues lo que está diciendo no es que yo amo una cosa más que la otra, ¿sí? Amo los placeres más que a Dios. No, Pablo no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que estos hombres aman sus placeres en vez de amar a Dios. O sea que sacan a Dios de su vida, sacan a Dios de en medio, sustituyen a Dios por los placeres. Y por eso dice que aman, que aman los placeres en vez de amar a Dios. Y finalmente dice que tienen apariencia de la piedad, pero niegan su poder. Tienen apariencia de piedad. Y cuando yo leí esta expresión, inmediatamente se me vino a la cabeza lo que dijo Pablo a los hermanos ahí cuando se estaba despidiendo de los pastores en Éfeso. ¿Recuerdan? Ahí en Hechos, cuando dice, van a introducirse en ustedes lobos vestidos de ovejas. Y eso es lo que muestra Pablo aquí, estos hombres que tienen apariencia de piedad, que tienen la apariencia, que tienen la forma externa de la piedad, pero por dentro, ¿qué es lo que ves tú? Toda esta otra lista de 18 cosas que mencionó antes Pablo. Hipócritas. Hipócritas. A estos es lo que el Señor Jesucristo le dijo, sepulcros blanqueados. Y esa frase que utiliza el Señor es pero tan decidora. En la época del Señor Jesucristo se tenía la costumbre de, como no habían cementerios como lugares específicos para enterrar a las personas, sí se destinaban a algunos lugares, pero podían enterrar a una persona en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que hacían cuando enterraban a una persona que era más o menos importante? ¿No es cierto? Marcaban el lugar, lo pintaban con cal y lo embellecían para mostrar, ¿no es cierto?, que ahí había un lugar. Pero, lo interesante de todo esto es que la ley decía, ¿no es cierto?, que una persona muerta era inmunda, que no se podían acercar a los muertos. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo? Que están queriendo embellecer por fuera lo que está inmundo adentro, lo que es inmundo. Y eso es lo que querían mostrar estos hombres por fuera, esta apariencia externa, lo que quieren mostrar estos hombres, esta apariencia externa de piedad.
Pero ¿qué dice? Niegan el poder de la piedad. Y son palabras bien duras las que dice el apóstol Pablo. Esta lista es una lista extensa, bien fuerte de los dichos del apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que quiere marcar en nuestra cabeza, querido? Es que nosotros debemos pensar que este mundo, este tiempo presente, es eso. Es lo que acaba de mostrar el apóstol Pablo aquí en este pasaje. No es como dicen algunos, ¿no es cierto?, que vienen tiempos mejores. Vienen tiempos mejores. Viernes. Se levante quien se levante. La palabra de Dios dice, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Estar apercibidos. Saber esto, estar atentos, poder identificar. Hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Hay muchos que se levantan citando la Escritura en conveniencia propia. Hay muchos que pervierten la Escritura para levantar dinero para sí mismos. Hay muchos que pervierten la palabra de Dios para arrastrar para sus ideas. Después lo vamos a ver. Pablo le dice a Timoteo, entiende esto, querido. Entiende esto. Y yo lo escucho claramente en mi cabeza, hermanos. Pablo me está diciendo a mí y quiere decirles a ustedes mismos también. Entiende esto. Van a ir tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Qué debemos buscar entonces? Es lo que Pablo le dice, le está diciendo a través de toda la carta a Timoteo. La palabra de Dios. Es ahí donde tenemos que buscar, queridos. Es ahí donde tenemos que atrincherarnos en la Escritura. En la Escritura, la palabra de Dios. Juntos como un cuerpo. Juntos como un cuerpo. Para eso existe la iglesia. Para eso existe la iglesia, querido. Para que juntos como un cuerpo nos animemos, nos exhortemos, nos alentemos para seguir adelante. Yo solo, quiero confesarles hoy, queridos, yo solo no puedo. Yo solo no puedo, lo necesita usted. Nos necesitamos los unos a los otros, porque estamos viviendo tiempos difíciles. No mire al mundo, no mire el acontecer del mundo, mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Pablo le dice, entiende esto a Timoteo. Pero no solo esto. Fíjense la frase al final del capítulo 5. Dice, a los tales evita. A los tales evita. Fíjate, Pablo no solo le dice a Timoteo, entiende esto, sino que también le dice, apártate de estos. Apártate de estos. Y eso se lo va a decir, ¿no es cierto?, a partir del versículo 6 al 9. Primero, entiende esto. Segundo, apártate de estos. Fíjate que dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo le está explicando la forma de actuar de estos hombres. Ya les dijo cómo eran, ¿no es cierto? Dio una larga lista, 19 cosas. La advertencia para Pablo es, apártate de estos. Apártate de estos. ¿Por qué? Porque fíjate cómo actúan. Fíjate cómo actúan.
dice que entran o se meten, y hay una expresión que aparece ahí en algunas traducciones que dice que se meten a hurtadillas. Para nosotros dice, ¿no es cierto?, que se meten en las casas nomás, pero se meten a hurtadillas en forma silenciosa, disimuladamente. Se meten a hurtadillas en las casas. Y fíjate que dice, y llevan cautivas a las mujercillas. ¿Cuál es el objetivo de estos hombres? Ingresar a estas casas, meterse en las casas y tomar cautivos. Tomar cautivos significa simplemente tomar presos, llevar presos. Los cautivos eran los presos de guerra. Cuando un ejército invadía un país, invadía un pueblo, ¿no es cierto?, tomaba todo lo que poseían, destruía todo lo que podían destruir, y que agarraban los presos, se los llevaban para hacerlos sus esclavos. Y esa es la idea que está dando Pablo aquí. Estos hombres que entran a hurtadillas a las casas y toman cautivas. Fíjate, Pablo usa una expresión bien, pero bien interesante aquí, que dice, llevan cautivas ¿a quién? A estas o a mujercillas. Pablo usa una expresión bien interesante para referirse a estas personas, estas mujercillas. Usa el diminutivo para marcar que son mujeres que son fácilmente cautivables, son mujeres que no son fieles, son mujeres que no valen mucho. ¿Por qué? Y para que ninguna otra mujer se sienta ofendida, Pablo inmediatamente aclara esto, ¿sí? Estas mujeres que son fácilmente cautivables, fíjate qué características tienen. Pablo da 3 características de estas mujercillas. Dice que están cargadas de pecado. Primera característica de estas mujercillas, cargadas de pecados. Estas son mujeres que tienen la carga de un gran pecado, o del pecado sobre sus hombros, ¿cierto?, que no son capaces de dejar de lado estas actitudes, sino que son mujeres malvadas que están dispuestas a escuchar a este hombre que se introduce a hurtadillas en sus casas, escondidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cargan el pecado. Y no es que quieren dejar su pecado, sino que lo cargan. Después Pablo va a hablar un poquito más de esto, pero está mostrando a estas mujeres. Fíjate, él habla un poco de este tipo de mujeres en su primer carta, en el capítulo 5. Capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 11, dice, pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Estas son las mujercillas a las cuales se refiere el apóstol Pablo. Aquellas que no tienen nada que hacer, que dan rienda suelta a sus deseos, dice, sensuales, dice Pablo, pero no solo esto, sino que van también metiéndose en las casas, ociosas, hablando. Fíjate, casi las mismas, reúnen las características de los hombres también, que menciona antes Pablo. ¿Sí? Pero no solamente esto, no solamente están cargadas de pecado, sino que son llevadas por diversas pasiones. Dice, llevadas por diversas pasiones. ¿Qué significa eso? Los deseos sensuales que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Estas pasiones que no pueden controlar, estos deseos que no los pueden controlar. Y finalmente él termina diciendo, siempre aprendiendo,
pero nunca llegando al pleno conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque estas mujeres están deseosas de conocer cosas, de conocer filosofías, de conocer nuevas enseñanzas, pero no la verdad, la plena verdad. Cuando Pablo en las cartas a Timoteo se refiere de la plena verdad, está hablando acerca del Evangelio, de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Estas personas, estas mujercillas que son engañadas por estos hombres, lo que quieren es conocer nuevas doctrinas, llenar su cabeza de conocimiento, dejándose llevar por las pasiones, murmurando, calumniando, pero no conociendo, no queriendo conocer la verdad de la palabra de Dios. Los hombres ponen sus ojos en estas mujeres. A ellas son las que llevan cautivas, a ellas son las que toman prisioneras. Para que lo podamos entender mejor, el apóstol Pablo pone un ejemplo. Fíjense, dice, así como, está hablando de estos hombres, y dice, así como, esta comparación que utiliza él, ¿no es cierto? Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos, está hablando de los hombres, se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más. El apóstol Pablo hace mención a estos dos hombres, ¿no es cierto? A estos Janes y Jambres. Si usted busca en su Biblia, le quiero ahorrar el trabajo, no los va a encontrar nunca en su Biblia. No aparecen estos hombres en la Biblia, ¿sí? Pero sí son citados por la tradición rabínica, por la tradición judía. Recuerde que Pablo era un judío estudioso, ¿sí? Él se había educado en la religión judía, entonces él conocía esto, sabía perfectamente quién era Janes y Jambres, según la tradición judía. Y para que entendamos nosotros mejor quiénes son Janes y Jambres, tenemos que leer Éxodo, ¿cierto? Y la tradición judía decía que Janes y Jambres eran como los jefes de los magos de Egipto, ¿sí? Aquellos que repitieron los milagros de Moisés. ¿Recuerda la historia? Cuando Moisés hizo que la vara se convirtiera en serpiente, ellos hicieron lo mismo. Y repitieron algunos milagros que realizó Moisés. ¿Y qué lograron con su objetivo? Fíjate, la comparación no es que nosotros nos metamos en los milagros que hicieron o no hicieron estos hombres, sino lo que provocaron en el corazón del faraón. ¿Sí? Estos hombres se opusieron a Moisés, se opusieron al hombre de Dios, se opusieron al que llevaba la verdad de Dios. De la misma manera, dice Pablo, estos se opusieron a la verdad. Janes y Jambres, está hablando, ¿cierto? Se opusieron a la verdad. Se opusieron a Moisés. De la misma manera, estos hombres se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada. Mente depravada. Fíjate, estos hombres que resisten a la verdad tienen su mente totalmente corrupta. Lo dice después, ¿no es cierto? Dice, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, fueron puestos a prueba y fueron hallados faltos. No llegaron a la medida. Estos hombres que han sido reprobados se levantan en contra de la verdad, se levantan en contra del hombre de Dios. Pero fíjate qué es lo que dice Pablo, pero no progresarán. Aleluya, querido. Porque este mundo se va a levantar en contra de la palabra de Dios. Y como dije al comienzo, podemos estudiar la historia de la iglesia y cientos de hombres se han levantado frente a la palabra de Dios. Muchos de ellos han dicho, vamos a destruir la palabra de Dios. Dios, el Señor Jesucristo, no va a existir de aquí a un par de años más. Pero ahora todavía seguimos acá, 2000 años después, predicando la palabra de Dios, anunciando el mensaje del Señor con la Biblia en nuestras manos. Estos hombres que se levantan en contra de Dios, algún día van a ser detenidos por Dios mismo. No por nosotros, por Dios mismo. No progresarán. No progresarán. La palabra de Dios sigue avanzando,
sigue siendo predicada. Cuando nos dijeron no nos podemos reunir, tenemos el Zoom y podemos alcanzar más gente todavía. ¿Había pensado usted? A mí jamás se me habría ocurrido de que podría estar predicando un domingo en la mañana y predicando a Natalia allá en España. ¿Cuándo lo habríamos pensado esto? O predicando a hermanos en Venezuela, o predicando a nuestra hermana allá en Estados Unidos. El diablo quiere detener la obra de Dios, hermano. Levanta a hombres que están dispuestos a ser utilizados por él. Pero la verdad sigue progresando, sigue avanzando. El Señor ama su obra. El Señor quiere que nosotros nos levantemos para anunciar la palabra de Dios. Qué maravilloso fue ayer, querido, el ver a un hombre que estaba dispuesto a levantarse y decir, Señor, yo quiero servirte. Pero también, querido, es un desafío para el resto, para pensar, ¿por qué entre 180 que nos juntamos hay solo uno que se levanta? ¿Será que usted está escuchando la voz de Dios? ¿Será que usted está escuchando a Dios decirle, quiero que me sirvas, y está resistiendo? Debemos entender, querido, que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos, pero nada, ni nadie detiene la palabra de Dios. La verdad sigue progresando, la verdad sigue avanzando. Estos no van a progresar, pero la palabra de Dios sí va a progresar. La palabra de Dios sí va a avanzar. Fíjense, Pablo termina diciendo, como también sucedió con la de aquellos dos, y yo quiero llevarlos a Éxodo para terminar. Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8 dice lo siguiente: y los magos trataron de producir piojos. Supuestamente estos magos que mencionan aquí son los que menciona Pablo, Janes y Jambres, ¿cierto? Y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Versículo 19, escuche. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón del Faraón se endureció. Algún día estos hombres estarán frente a la presencia del Señor y reconocerán su poder. Van a caer de rodillas ante el Señor. Nosotros estamos hoy, queridos, proclamando la verdad de Dios, anunciando el mensaje de Dios. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos duros. Pero el Señor nos tiene aquí, firmes para anunciar el mensaje. ¿Está dispuesto usted? ¿Está dispuesto usted a levantarse y decir, Señor, aquí estoy? No quiero que estos tiempos difíciles me amilanen, me asusten, sino que quiero levantarme y predicar tu palabra, anunciar tu mensaje. Ese es el desafío, queridos. Ese es el desafío. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aun cuando sabemos y entendemos por tu palabra que estamos viviendo en tiempos difíciles, sabemos también que tu Espíritu Santo está con nosotros. Tu poder está en nuestras vidas. Y Él, tu poder, tu Santo Espíritu, son los que nos animan, nos ayudan y nos dan la fortaleza para levantarnos y anunciar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra labor. Ayúdanos a ser fieles en lo que nos has pedido. Ir y predicar
el Evangelio. Ir y hacer discípulos. Te lo pedimos, Señor. Impacte nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para obedecer. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendice alma mía a Jehová, tu Dios. Gloria a Dios, bendice alma mía a Jehová, tu Dios. Grande es su poder, grande es su poder, grande es su poder, bendecida Dios. Gloria a Dios, bendice alma mía a Jehová, tu Dios. Él murió por mí, Él murió por mí, Él murió por mí, bendecida Dios. Gloria a Dios, bendice alma mía a Jehová, tu Dios. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el